Ay, platícanos, por favor, el proceso de preliberación de presos en el caso de Jalisco. Bueno, yo solo quisiera, con respeto al auditorio, establecer o acotar en el sentido de que esta medida que se implementa a partir del decreto presidencial es un recurso, es una disposición que ya contemplaba las leyes con anterioridad, particularmente la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de lo recomendable que es la libertad anticipada para personas. Por ejemplo, en el caso de 65 años o más, recomienda la reclusión domiciliaria, enfermedades crónico-degenerativas, inclusive por humanidad. En el caso de Jalisco, desde el año pasado, que se contempló ante la crisis que generó la pandemia del COVID, el buscar despresurizar los reclusorios, no en la medida de lo ideal, pero sí se hicieron algunos procedimientos ante jueces de ejecución penal que permitió que algunas personas continuaran el compurgamiento, ya sea en reclusión domiciliaria o con una libertad anticipada supervisada por los motivos que expongo. Aclarado eso, quiero decirles que para que surta efecto el decreto presidencial, el gobierno del estado de Jalisco debe de hacer suyo este decreto, esta propuesta del presidente de la República, porque siendo una entidad federativa autónoma, le compete al estado legislar en ese tema, situación que, insisto, quizás no sea tan urgente porque ya existen las rutas, los mecanismos legales para cumplir con ese objetivo del propio decreto presidencial. Director, buenas tardes, le saluda Josefina Real. Y a esto que señalaba de que pues ya está en la ley, así se estima, y lo que pretendían hacer 2020, ¿se cumplió, director? ¿A cuántos pudieron dar esa liberación anticipada? ¿Y qué va a pasar? Darnos números, director, para este 2021. Bueno, sí se cumplió. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se obtuvo la libertad de 8 mujeres, incluyendo 2 casos muy significativos, porque el argumento o concepto que nosotros le argumentamos al juez de ejecución penal fue simple y sencillamente por humanidad de 2 internas que compurgaban una pena en el reclusorio femenil, una de ellas con un cáncer terminal y otra con VIH, y logramos que el juez reaccionara y aplicara la ley. Creo que son de los primeros casos en el país que el concepto es humanidad. Tristemente, las 2 mujeres, a los 6-8 meses de que se les puso en libertad, fallecieron, pero sin embargo, como autoridad, como Estado, respondimos, y hubo otras 6 mujeres que obtuvieron su libertad por esa vía. Van varios hombres que logramos que se les otorgue beneficios de libertad anticipada, precisamente en el mismo espíritu del decreto presidencial, porque no se cumplió con el debido proceso, porque inclusive los 4 supuestos que habla el decreto presidencial, uno de ellos es la tortura, otro que no hayan recibido sentencia en un periodo de 10 años o más. De esos casos hay muchísimos en el país y aquí en Jalisco no es la excepción, y se están analizando para que de verdad beneficien, porque, insisto, se debe como Estado responder, sí con la ley en la mano, pero sin dejar por un lado la humanidad, el concepto de los derechos humanos fundamentales de las personas, y hay momentos en la compurgación de una pena donde eso ya no es un castigo ni una sanción, por lo cual era recomendable, y en Jalisco se está trabajando mucho. Tenemos muchos casos documentados donde se acredita que existió tortura en sus procesos, lo que dice la sentencia de legalidad, y son los que se están analizando en el estado de Jalisco. Director, disculpe que aprovechamos la oportunidad, pocas veces tenemos esta oportunidad de platicar con el director de la Inserción Social.
Nos interesaría su punto de vista, su postura, la postura oficial respecto al traslado que en su momento se dio de internas al penal masculino. ¿Cuál es, insisto, la postura oficial acerca de pues este hecho que inclusive ha venido señalando la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar habría que definir y no confundir a la opinión pública. Existen dos conceptos de traslado. Uno semántico, que significa el mover una cosa o persona de un lugar a otro. Eso es un traslado semánticamente, así lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero penitenciariamente, en los artículos 50, 51, 52 y 53, la Ley Nacional de Ejecución Penal solo habla de 3 supuestos de traslados, que es el voluntario, involuntario e internacional. Y para que se dé penitenciariamente un traslado, tiene que ser con el objetivo de internarlo y recluirlo permanentemente en otro centro penitenciario. Entonces, de ninguna manera existió un traslado para efectos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que equivocadamente, yo quiero creer que equivocadamente y no dolosamente, invocó el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca. Aclarando esto, no existe un traslado, por lo cual es una recomendación absurda, improcedente. Ahora también en su recomendación refieren mucho el tema de que violamos los derechos humanos por una inadecuada reinserción social. Al respecto, da tristeza y preocupación la ignorancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es público y está acreditado, y pongo a disposición de quien quiera los documentos que corroboran lo que voy a decir. En Jalisco hemos cumplimentado la libertad para 814 mujeres y ninguna ha vuelto a reincidir. Entonces, nuestra reinserción social, perdone la expresión, es perfecta. Ninguna mujer reincidente. Entonces no me puede sancionar de que no cumplo con el principio de adecuada reinserción. Por último, uno de los temas habla de represalias laborales en contra de algunas custodias. Quiero decirles que el reglamento interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su artículo 6, párrafo 2 y 3, prohíbe a la Comisión de Derechos Humanos intervenir en asuntos jurisdiccionales, electorales o laborales, incluyendo laborales de autoridades estatales o municipales, por lo cual resulta extraño y preocupante, insisto, no sé qué es más grave, si la ignorancia o el dolo, o cuál haya sido la razón, pero esta recomendación, como lo dijo el gobernador del estado, es falso, los señalamientos. Ahora, con responsabilidad, como autoridad, sí les digo, dentro de un mundo de aproximadamente 25,000 movimientos que hacemos de internas al exterior del centro femenil, como son traslados a audiencias, traslados a hospitales, traslados a visita íntima, que es un derecho humano fundamental, traslados a actividades educativas y deportivas. Dentro de esos 25,000, en uno de ellos, que con motivo de la pandemia, al no tener visitas las internas, se buscó el minimizar el impacto de la ansiedad, la depresión y la propia violencia en los centros, y los responsables técnicos consideraron que pudiera ayudar el que salieran a otros centros del núcleo de Puente Grande a practicar actividades deportivas o artísticas. Ahora bien, en este hecho que señala la comisión, estando aproximadamente en el centro preventivo 6,500 internos, 1,500 visitas y aproximadamente 400 trabajadores, alguien de vigilancia quizás omitió el tener más rigidez en esa supervisión, y presumiblemente nosotros mismos como autoridad, no la Comisión de Derechos Humanos, detectamos una conducta extraña en 11 internas a su reingreso al centro femenil. Esto sucedió a las 5 de la tarde, no Oiga, fue director, en la nocturnidad. Sí. Perdón por interrumpirle, pero director general de Reinserción Social. Entonces, a ver, número uno, el problema es el término de traslado.
en el que ustedes estarían en desacuerdo, eso número uno. Número dos, entonces, ¿cómo se explican que las mujeres traían pues síntomas de que habían bebido alcohol? ¿Cómo explicar eso? Bueno, no es simple debate semántico del término traslado, es que la autoridad está obligada a cumplir al pie de la letra la ley, y yo no puedo decir que tú hiciste algo que no es. Eso en cuanto o sea, al ¿no término fueron llevadas estas mujeres al reclusorio varonil? O sea, llevaron, trasladaron, las invitaron, ¿o cómo fue eso? No, ya lo dije, con motivo de la pandemia se buscó alternativas, como no tenían visita familiar, que realizaran actividades interreclusorios, porque no nomás fueron a preventivo, fueron a CRS y a Metropolitano, y fueron en el día y fueron por un espacio de horas ilimitados al área deportiva o al auditorio. No las llevamos y las dejamos libremente en el centro. Eso es lo que la comisión no dice. Tal vez, director, el término semántico, como bien lo dice usted, bueno, fue mal utilizado. Y sin embargo, le diría, usted mismo en esta charla que hemos llevado, también en algún momento ya se refirió a 25,000 traslados para visitas conyugales o para otros temas, hasta para citas en el seguimiento de sus casos. Es decir, es un término que utilizamos en lo común. Aquí lo que termina así causando ruido es que haya internas que después de esta visita de corte cultural hayan regresado pues bajo el influjo del alcohol. Por este motivo, ¿habrá algún tipo de sanción para el personal? Bueno, primero te voy a decir cómo sucedieron las cosas. Detectamos aliento, nuestras áreas médicas, pero recordemos que ya en esos días había la aplicación de gel antibacterial, y como no fue más que una auscultación visual y olfativa, responsablemente y legalmente no puedo presumir la ingesta de alcohol, porque se requiere otro tipo de estudio y análisis, una alcoholemia, por ejemplo, para presumir que alguien tiene una ingesta de alcohol. Pero sí, hubo un procedimiento. La directora que estuvo en esa ocasión ya no está con nosotros, el comandante de vigilancia del preventivo ya no está con nosotros, y las propias internas que no cometieron un delito, solo una falta disciplinaria, también fueron sancionadas en los términos de ley. Pero también es importante decir, fue precisamente la respuesta que tuvimos como autoridad lo que permitió que trascendiera esto, porque no fue una investigación de derechos humanos. Mire, simple y sencillamente nunca lo haríamos, pero se pudo haber dado el caso que no lo hacemos público, era interno, pero sin embargo documentamos el parte médico, documentamos con un oficio por qué salieron y a qué salieron y quiénes salieron. Director, el tiempo se nos agotó brevemente. Este tipo entonces de traslados ¿fue únicamente por el tema de la pandemia o qué tan frecuentes son eso por una parte? Y la directora y el comandante que dice que ya no están con ustedes, ¿esas fueron las sanciones? ¿Fueron despedidos o removidos de los cargos? No, fueron separados, y de acuerdo a la ley ya no puedes continuar un procedimiento cuando ya no es servidor público. Ahí se sobresee el procedimiento disciplinario que sí se inició en la Secretaría de Seguridad, y no se darán estos tipos de movimientos de mujeres. Insisto, lo hacemos todo apegado a la ley. Bien. Director, un placer tenerlo aquí en Canal 44 y Radio UDG, y pues seguiremos buscando porque nos quedaron muchas preguntas y varios temas, si usted está de acuerdo, por supuesto. Claro que sí, Josefina, me merecen el respeto ustedes y su auditorio. Muchísimas gracias. Muy amable.